This meeting is 11% de being la recorded. humanidad no es un extra, es una necesidad. Diseñar con accesibilidad de Nevada, House y VoiceOver son lectores que hay que considerar. Cada elemento hay que etiquetar para que puedan navegar. Prueba tu producto con usuario real que use tecnología asistencial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí nos tomamos ahí por el tema y para meter aquí un poquito más de ritmo, para no hacer una espera aquí de silencio incómodo, ¿no? Ahí ya este, No, pues acá ya excelente bienvenida. ¿Cómo? Excelente bienvenida. Claro, pues es que cada vez, mira, vamos aprendiendo, vamos metiéndole más cositas, un poquito más de producción para que sea más amena estas charlas y que aparte de tener los temas, pues podamos incluir un poquito más de dinamismo. Y hablando de dinamismo, justamente por el tema que tenemos, bueno, vimos que podemos hacer una actividad primerita antes de entrar al tema, para ir, miren, vamos calentando esto que le llamamos accesibilidad, ¿no? ¿Me van a ayudar con su teléfono celular? Van a ir a configuración o ajustes. Hay una parte justamente que dice accesibilidad. Y hay una opción que es, algunos dice VoiceOver, otros TalkBack, a otros dice lector de pantallas. Y le van a dar, lo van a aprender. No sé si a ustedes, si les aparece. A mí me parece algo así. Si les sale como un recuadro y que ya está. ¿Sí les aparece? Iniciar tutorial Sí. VoiceOver. Botón. Ah, vientos. Ahora la idea es de que se vayan a el botón de inicio y traten de navegar, traten de llegar a WhatsApp y de escribir un mensaje. Yo ya tengo un poquito de práctica, afortunadamente, pero de la mañana, más 5235-3115-3720. Piensa en los negocios, mention notification, 3 mensajes no leídos. Tocar 2 veces para abrir chat, tocar 2 veces Moto App Launcher, tocar 2 veces para activar, tocar 2 veces y mantén presionado. Acciones disponibles, hizo presionar con 3 dedos para ver. a ver, ¿quién yo pude llegar a WhatsApp? A ver, ahí levanten su manita. ¿No? A ver, de los demás. ¿Nadie? App recientes, Moto App Launcher, Suite de accesibilidad, Suite de accesibilidad. Te damos la bienvenida a presionar nuevamente para desactivar. Se desactivó TalkBack. ¿Quién pudo? A ver. ¿No? No De sé los cómo demás. salirme de aquí.
Ni siquiera pudiste salir de la sección de accesibilidad. Sí, no puedo hacer de configuración. Configuración. Es de ahí, la idea es regresar bueno, regresa ya a la parte de accesibilidad y para desactivarlo. De hecho, es muy curioso ahorita que lo dices. La idea de esta actividad es ponerlos en los zapatos de las personas que en este caso tienen un problema visual, severo. Y entonces en esto es que, pues, porque realmente las instrucciones te las está diciendo, pero muchas veces tenemos el sesgo pues, nosotros que podemos percibir con la vista, pues, quererle picar a la pantalla, pero no, o sea, las instrucciones te las está diciendo, te está diciendo, a ver, con un movimiento vas a la siguiente función, con doble, seleccionas este punto o seleccionas este otro punto. Entonces ahí es como también esa parte de qué tan sesgados estamos en esto como para no meternos en los zapatos del usuario, ¿no? Y justamente, o sea, hablando de esta parte de accesibilidad, la idea es que podamos entender un poquito más de qué es la accesibilidad. De hecho, para eso Alma nos va a platicar en un rato más, como, o sea, todas las entrañas, pero no, de este lado me gustaría como platicarles primero qué es o sea, de qué se trata, del lado de diseño, para que vayamos entrando, porque nos va a platicar también un poquito desde desarrollo y esa parte en la que tenemos que implementarlo o brindárselo también a su lado. Y es justamente, o sea, es esta parte de que sea inclusivo el producto que estás generando para que las personas lo puedan utilizar de forma segura, autónoma y pues, siempre eh, de manera digna. Y, o sea, y desde la manera en la que esa persona pueda percibirlo. Y esto de hecho, es chistoso porque en la canción lo dice, me puse a revisar datos y sí, o sea, más o menos el 15% de las personas tienen algún problema de diferentes tipos de accesibilidad. De hecho, en la accesibilidad hay como diferentes rubros. Aquí vamos a meternos más en esta parte de los problemas visuales, pero para que entiendan que hay, por ejemplo, hay alguna, es un problema situacional que de accesibilidad, que es, por ejemplo, una mamá que está cargando a un niño, pues en ese momento no está pudiendo utilizar un brazo y nada más tiene, o sea, para ese momento nada más tiene o el otro brazo para el uso. Entonces, a partir de eso, o sea, ir pensando en esas casuísticas hasta la más extremo que ya es de plano alguien que no puede utilizar sus extremidades. Y además de que, pues ahorita en esta parte visual están estos 4 principios. Ahí es como para que lo indaguen un poquito más después de qué se trata. De hecho, hay una certificación que la hace, bueno, ahorita supe de unas chicas que son una mexicana y una argentina que están dando un curso de accesibilidad. Bueno, más bien la certificación, como de este lado, debe de haber muchísimas más, pero justamente es como manejar esta normativa. Esta es ya obligatoria, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa y Canadá, si no mal recuerdo. Pero, por ejemplo, acá en México, bueno, Argentina también es obligatorio. Y aquí en México se está empezando como a impulsar cada vez más que se tengan estos principios, que sea justamente perceptible, que sea operable, que sea comprensible y robusto. Robusto en la manera de las interacciones. Luego, aquí tenemos estos elementos que son como los más básicos, que es, aquí dice la A11Y, pero la 11Y es otro término con el que van a encontrar accesibilidad. Es es chistoso de dónde viene el nombre, porque es la A y la Y
la primera letra y la última de accessibility. Y 11 es el número de letras que contiene la palabra. Entonces, este es como que la manera en la que representan justamente cómo se va leyendo, cómo se va usando este término. Pero los puntos fundamentales son, por un lado, es el color y contraste, que lo podemos ver. Algunos, bueno, más bien, los rangos están como entre un número en comparación a otro, o sea, como de en comparación a uno, o sea, qué tanto están contrastándose uno al otro. Si es de uno a uno, pues es prácticamente igual el mismo color. Pero lo van a encontrar más fácil con letras. En los plugins usualmente van a estar como letras, que es el A, el doble A y el triple A. El doble A, bueno, el A es como que, pues, digamos que las personas que perciben bien el color lo pueden ver. Pero ya empieza, o sea, ya problemas, por ejemplo, personas con astigmatismo, que es el 50% de la población, ya tienen problemas con algunos casos, si nada más tienen esta A. El doble A ya empieza a tener un mayor contraste, ya ayuda mejor a tener estas diferencias. O, por ejemplo, una persona que no percibe los colores, nada más gamas de grises, le ayuda más a poder ver, ahora sí que qué gris está detrás de otro, puede entender las formas. Y ya el triple A, bueno, de hecho el doble A es el que ya está como por reglamentación y ley en estos países que les comenté. Y el triple A ya es como la máxima, o sea, ya es que no solamente debes de tenerlo visual, debes de tenerlo en cuanto a los diferentes rubros de la accesibilidad, incluso cognitiva, que son personas justamente que no perciben del mismo modo todas las cosas en general, el mundo en general, ¿no? Entonces de ahí ya los AAA usualmente les hacen las peticiones de este sistema AAA, pero a empresas que se dedican a la accesibilidad directamente. Es como de, ¿qué me estás diciendo si no tienes accesibilidad en tus plataformas o simplemente en tu página web donde te encuentres, ¿no? Entonces, esta es la parte del color y contraste. La tipografía, hay ciertos, sobre todo por los tamaños. Ya ven que, no sé si han notado que luego le puedes cambiar las letras, el tamaño de la letra a las pantallas. Por ejemplo, las personas mayores que tienen el WhatsApp con una letra así gigante. Entonces, la idea es eso, que pueda tener esa adaptación sin romper el sistema o sin romper netamente todas las palabras o las interacciones para que pueda seguir siendo funcional el producto. La otra, la navegación por teclado, eso lo voy a dejar así porque al menos lo voy a explicar mejor. Y también las imágenes y textos alternativos, que es justamente de qué habla o qué dice por detrás cada uno de los componentes, incluso las imágenes, que de hecho también nos va a platicar. Y también algunas herramientas y recursos. En la parte visual está de Stark, que nos va diciendo aquí como los contrastes, y también está de Color Contrast, que justamente nos dice aquí a qué nivel está, por ejemplo, el AAA, y si pasa o no pasa en comparación de lo que tienes en un layer con otro en Figma. Ahorita hay uno de VoiceOver, hay también algunos de VoiceOver que es como de escuchar la pantalla y también de cómo hacer la documentación, que también ahorita nos va a hablar. Y este es, por ejemplo, un modo en el que, por lo menos de lo que yo conozco, es como se va marcando estos puntos que vas poniendo secciones o vas marcando cada sección o componente de la página o de la aplicación. Ahí también depende qué nivel de robustez también maneja desarrollo, porque ahí ya es cuando lo va a ser más amplio y que en un momento lo vamos a ver. Y también aquí como vamos teniendo si es un botón, si es una imagen, si es un encabezado y qué tipo de encabezado.
además de la descripción, que requiere ser muy concisa, y también porque estas personas usualmente ponen el lector de pantallas como a por 4 y ya están bastante acostumbrados a tenerlos así. Entonces, siempre es, o sea, pensar esto es para que podamos incluir a las personas y que desde el inicio pienses en que está diseñado para todos. Y ahí está. Listo. Y ahora sí, le damos el paso a nuestra invitada estelar. Alma, por favor. Perfecto, muy bien. Pues voy a comenzar a compartir. Me disculpo de antemano, tengo un poquito de tos. Y a ver, compartir. Me dicen si se visualiza. Ahí vemos la presentación, el PowerPoint. Sí, Excelente, muy bien. Justamente, entonces damos inicio con esta charla porque vamos a estar hablando justamente del usuario más exigente, el que diseñamos, ¿no? Aquel que no puede ver la pantalla o no puede usar el ratón, como lo mencionó Netza. En esta charla, más allá de ratón, cómo la accesibilidad va a redefinir la UX. Entonces, primero que nada, la accesibilidad no es un checklist al final del desarrollo en donde vamos a tener una lista y decir, bueno, ahora voy a implementar esta característica de accesibilidad, etcétera. Tampoco se trata de crear una versión alternativa o simplificada. Muchas veces lo que ocurre es que los desarrolladores tenemos, como diseñadores, ya le pasamos una versión divina de cómo queremos que los usuarios consuman justamente el contenido de nuestra página. Entonces pensamos justamente en carruseles, en carts, justamente para que los usuarios pues les llame la atención la información y vaya su vista y se enfoque a esos elementos por el componente en el que pensamos para que les llamara la atención. Pero ¿qué pasa con esta versión alternativa? Así la generan. Entonces se pierde el diseño, todo es café, texto simple, todo plano, etcétera. Entonces aquí ya es una página sin diseño. No es crear otra página con lo que ya tenemos. Si ya tenemos una, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta página? Que sí es la accesibilidad. Es construir un único camino lo suficientemente robusto para que alguien con y sin discapacidad pueda consumir el mismo contenido en la medida de lo posible. Esto significa que con este mismo diseño con el que ya contamos a través de las técnicas que ya nos contó Netza, vamos a implementar accesibilidad a los elementos con los que ya estamos contando y contemplando en el diseño. Vamos a implementar algunas características, especificar si son encabezados, especificar cuáles son las alternativas textuales, etcétera, para que así como está mi producto con este diseño divino, pues también se pueda consumir por parte de personas que viven con alguna discapacidad. Ya sea si tienen discapacidad visual, pues puedan utilizar el lector de pantalla. Si tienen alguna discapacidad motriz, no tengan que usar el mouse, por ejemplo, y puedan utilizar tecnologías que se basan en la navegación con teclado. Si, por ejemplo, son personas que viven con alguna condición visual, por ejemplo, orientada a los colores como daltonismo, hay diferentes categorías, pueden percibir o no algunos colores, ahorita lo vamos a ver. Si son personas que tienen alguna discapacidad cognitiva, ya sea, por ejemplo, déficit de atención, que el movimiento no los distraiga, no significa que no vamos a implementar movimiento, sino que se ofrezca una técnica justamente para que ese movimiento no los vaya a marear, por ejemplo, ¿no?
no los vaya a distraer del contenido que ya estaban queriendo consumir. Entonces, por ejemplo, ahí la solución sería simplemente implementar un control para poder pausar ese movimiento. Otra discapacidad cognitiva, por ejemplo, es lo que les mencionaba del mareo. Cuando tenemos conocidos, la mayoría conoce personas que padecen vértigo. ¿Qué es lo que ocurre? Todo el tiempo están mareadas. Si entran a una página y lo primero que ve es un montón de movimiento, pues lo que va a pasar es que se van a marear y van a decidir mejor salirse de esa página. Entonces, son estas técnicas las que se deben de contemplar para implementar accesibilidad. Les digo, no es que no implementen un carrusel, con movimiento, sino que al usuario se le dé el control de poder, detener ese movimiento. Eh, ¿Qué es la accesibilidad? ¿Qué va a ser la accesibilidad? Mejora la experiencia de cualquier usuario, no solamente de personas con discapacidad, sino inclusive para personas, por ejemplo, que no viven con ninguna discapacidad, pero que simplemente prefieren consumir el contenido y navegarlo con el teclado. La estructura es muchísimo más clara, el orden de lectura, todo mejora con respecto a la implementación de accesibilidad en el sitio e inclusive mejora el SEO, optimiza la visualización de nuestro sitio por implementar lo que son encabezados, alternativas textuales, etcétera. Eso es lo que ocurre al implementar la accesibilidad en los sitios. Entonces, ¿qué pasa como diseñadores? No van a emplear nada de código, no van a generar código, no van a desarrollar código, pero sus entregables van a servirle como un mapa exacto a los desarrolladores que van a seguir al pie de la letra. Es decir, si desde el diseño están documentando estos elementos de accesibilidad, la implementación de encabezados, los textos para identificar los errores que sean suficientemente descriptivos, el diseño del foco para la navegación con teclado, están mitigando e inclusive desapareciendo la gran mayoría de las incidencias de accesibilidad antes de que el desarrollador escriba una sola línea de código. Entonces, aquí su papel como diseñadores cobra protagonismo absoluto. Entonces, comencemos con este primer, punto en donde normalmente se nos olvida tomar en cuenta para la accesibilidad en nuestros diseños. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? El orden del código cuando el layout visual engaña. Como diseñadores estamos contemplando los setup patterns, los layouts en grid, la jerarquía visual, pues forman parte del diseño, ¿no? En este caso podemos utilizar algunos estilos, por ejemplo, para darle la jerarquía a los contenidos. Pero, ¿qué va a pasar con las tecnologías de asistencia como los lectores de pantalla con respecto a la lectura del contenido de mi sitio web? Los lectores no tienen ojos y siguen el flujo del DOM, es decir, el orden que está en el código. Vamos a ver cómo es esto de que siguen el orden del código. Aquí tenemos esta página. Nosotros de manera visual podemos percibir que aquí en esta sección de el menú de la cafetería, tenemos aquí, percibimos que esta categoría de estos productos pertenecen a cafés, estos a postres, etcétera. Y con respecto a la lectura de la información de cada producto, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo ver justamente que Disculpa, Alma, ¿estás compartiendo otra sección? sí, Ah, no se visualiza. ok, dejo de compartir. Ujú, compartir. ¿Se visualiza? Sí, perfecto. Excelente. Aquí estamos en la sección del menú de la cafetería.
Entonces, en cada producto tenemos una card donde se indica justamente el nombre del producto, el precio del producto y cuál es la descripción breve de cada uno de esos productos. Entonces, ¿qué ocurre como yo, lector visual? Puedo percibir justamente que este precio pertenece a este producto. ¿Y qué ocurre con los lectores de pantalla? Voy a seleccionar esta información, este pequeño bloque de información. Si se dan cuenta, aquí tenemos que de manera visual se percibe primero lo que es el precio y después el título. Pero en código está en un orden correcto porque tenemos que se está seleccionando primero justamente el nombre del producto, después el precio del producto y finalmente el descriptivo. Entonces, aunque de manera visual estamos percibiendo que primero está el precio, en el código sí se está implementando de manera correcta para que el lector de pantalla pueda transmitir esa información de manera lógica. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos nosotros diseñando la página y ponemos este orden? A veces los desarrolladores, si no se les indicó el orden de producto, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí se está seleccionando primero el precio, luego el nombre del producto y finalmente la descripción del producto. Entonces, si esto lo transmite así el lector de pantalla, cuando el usuario esté escuchando esa información, no va a saber qué precio pertenece a qué producto. Si yo estoy escuchando primero este producto y el lector de pantalla sigue con este precio, podría pensar el usuario del lector de pantalla que este precio pertenece justamente a este producto. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto desde el diseño? ¿Se visualiza la presentación? No, seguimos viendo la página. Ok. No me deja compartir pantalla completa. Ok. Aquí estamos. Como diseñadores, no deben de asumir que el orden visual se va a traducir automáticamente en el orden de código. Si maquetan algo complejo como lo que acabamos de ver, en donde pues en el orden visual está primero el precio, a pesar de que para comprenderlo debe estar después el precio, pues deben de documentar justamente el orden lógico de la lectura en las especificaciones. Le deben de indicar al desarrollador cómo debe de estructurarse ese contenido. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a poder lograr en Figma. Listo. Aquí tenemos nuestro hermoso diseño en Figma. Este es un ejemplo que ya venía por default que nos prestan, justamente para hacer los cambios y adaptarlo a nuestros sitios. Entonces, ¿cómo podemos hacer la documentación de este orden de lectura? Nos vamos justamente a la página que nosotros vamos a asignar y documentar el orden de lectura. Vamos a darle el botón secundario, nos vamos a ir a plugins y hay uno que se llama Include Accessibility Annotations, que es lo que por ahí les estaba mostrando Netza. Doy clic. Y aquí tenemos las anotaciones de accesibilidad de dos páginas. Nos interesa visualizar la de el home. Y aquí vamos a ver por categoría las anotaciones de accesibilidad que vamos a ir implementando. Ahorita para el orden de lectura nos interesa justamente la de el orden de lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso para implementar el orden de lectura? Nos vamos a la pestaña
de orden de lectura y foco. Aquí son dos lecturas diferentes. Nos vamos a concentrar en la de lectura. Entonces vamos a implementar estas flechas justamente para indicarle al desarrollador cómo va a ser el orden de lectura en los componentes complejos y en todos los elementos de nuestro diseño. Aquí, por ejemplo, tenemos un componente similar al que estábamos viendo, en donde está el producto. Y de manera visual yo estoy percibiendo primero la etiqueta de el descuento, después el nombre del producto, luego el descriptivo, el precio y el precio anterior. Aquí con diseño, si se dan cuenta, está tachado. Aquí también vamos a abordar un tema sobre este elemento. Entonces, ¿cuál es el orden de lectura? Se asigna justamente con las flechas para que el desarrollador en el código implemente justamente este mismo orden en el que se está mostrando los elementos. Así es como le van a ayudar a los desarrolladores a programar de manera ordenada la lectura de los elementos y que los lectores de pantalla transmitan la información como nosotros tenemos la intención de que se comprenda la información que se está proponiendo en nuestro diseño. Entonces, eso es con respecto al orden de lectura y la documentación que le corresponde. Nos vamos a otro. Aquí hay varias capas, ahorita las vamos a visualizar todas, las voy a apagar para que no haya confusión. Listo. Justamente cuando se genera la capa de accesibilidad, la van a poder acceder desde donde van el resto de las capas de los demás diseños y se genera el nombre de la página que yo implementé la capa de accesibilidad y se nombra con el texto adyacente Accessibility Layer y pueden ir ocultando o mostrando cada uno de los elementos de accesibilidad. Se pueden visualizar todos, pero ya ustedes se dieron cuenta que es demasiado, eh, demasiados elementos pues para comprender lo que se intenta transmitir al desarrollador en este caso. Entonces, esto ocurre con el orden de lectura para la documentación hacia los desarrolladores. ¿Se ve mi presentación o se sigue viendo el sitio? Se ve el sitio. Ok, voy otra vez a la presentación. Compartir. Ahí estamos. Listo. Siguiente punto para tomar en cuenta en el diseño para implementar la accesibilidad. La jerarquía de los encabezados, que es un esqueleto invisible para transmitir la información hacia los usuarios. Visualmente creamos textos grandes y en negrita para que parezcan títulos, pero si el desarrollador no sabe que eso es un encabezado, no se le indica directamente, puede programarlo como un párrafo. Entonces, para el lector de pantalla es un texto plano y los usuarios con discapacidad visual no van a escanear la página de forma visual, sino la van a navegar saltando de título en título. Si no está el etiquetado de encabezados, lo único que va a ocurrir es que los usuarios con discapacidad, al utilizar el lector de pantalla, pues van a estar navegando en un contenido que pareciera no tener un índice. Al final, estos encabezados le van a servir como un GPS a los usuarios para poder navegar entre los bloques. Entonces, vamos a ver qué ocurre con los encabezados en nuestra página. Listo. Zoom, compartir la página. Compartimos. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en esta página?
Yo puedo decir que este es un encabezado, puedo decir que este es un encabezado porque simplemente me estoy guiando por el estilo que se está empleando. Pero ¿qué ocurre realmente? Si se dan cuenta, antes de esos elementos hay textos más pequeñitos que en general, si se dan cuenta, es el nombre real que titula cada uno de los segmentos. Entonces, aquí a pesar del estilo empleado, el verdadero encabezado es el que está antes de esos textos. ¿Cómo podemos ver en este caso, en esta página de forma rápida, cuántos encabezados hay? Aquí tenemos una extensión que se llama Headings Map, la activo y nos dice que no hay encabezados. Entonces, cuando un usuario que emplea el lector de pantalla intenta navegar con el atajo de teclado H, no va a poder llegar a ningún encabezado simplemente porque no hay encabezados. Entonces, para llegar a cada sección va a tenerse que ir con flechita hacia abajo y recorrer toda la información que hay hasta llegar a la información que le interese. Eh, ¿Cómo se resuelve esto en el desarrollo? Este es- Aquí tenemos la versión accesible de este mismo sitio. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos los mismos estilos. No le cambiamos el tamaño del texto, siguen siendo los mismos estilos, se ven de manera visual, no percibo ningún cambio. Detono la extensión. Voilà. Este es el índice, justamente el listado de encabezados que le va a decir a los usuarios del lector de pantalla cómo está estructurada la información de nuestro sitio. Entonces, si se dan cuenta aquí, el título de nivel 1 debe ser único por página y está implementado en este texto. Si se dan cuenta, hay más texto que complementa justamente este nivel 1, pero no lo estoy visualizando. El desarrollador en código implementa este texto y no va a afectar su diseño, pero ya es accesible y comprensible para los usuarios del lector de pantalla. Entonces, es un mapa mental que les ayuda a los usuarios de tecnología de asistencia a poder implementar justamente, navegar, perdón, entre el contenido de su sitio y les va a servir como un índice para llegar más rápido a las secciones. Entonces, ¿qué pasa en el diseño? ¿Cómo yo puedo definir esos niveles de encabezado? Nuevamente empleamos la misma extensión, nos vamos al Home, botón secundario, plugins y detonamos Include Accessibility. Ahí estamos. Home. Nos vamos a la pestaña de los encabezados, nada más que carguen. Y aquí vamos escogiendo justamente el nivel de encabezado que queramos emplear y seleccionamos el texto al que vamos a querer asignar ese nivel de encabezado. Ya cuando se haya asignado, vamos a la capa de accesibilidad. Y nada más ahorita nos interesa la de los encabezados. Ahí está. Entonces, con esto ya le podemos decir al desarrollador qué nivel de encabezado va a tener cada texto. En las páginas de Home, si se dan cuenta, normalmente no hay un encabezado visible nivel 1, por lo que en las anotaciones se les puede indicar a los desarrolladores que ese encabezado vaya oculto de manera accesible. Pero ustedes sí deben de indicarle qué texto debe de ser el encabezado nivel 1. Entonces, el encabezado nivel 1 siempre va a ser aquel que titule el contenido de la página y sea congruente con el que se va a estar mostrando en el title de la página.
¿Vale? Entonces, ese es el encabezado nivel uno y los encabezados nivel 2 y nivel 3 se van a utilizar de manera lógica jerárquica. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestros productos nivel 2, pero cada producto va a ser un encabezado de nivel 3 para que el usuario también pueda navegar con el lector entre los nombres de los productos. Eso ocurre con los encabezados. Ahora, vámonos al siguiente punto de accesibilidad. Compartir. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Navegación. Ay, ahí estamos. Navegación lógica con el teclado más allá del clic. Cuando diseñamos nada más lo hacemos para el hover y el clic para usuarios que solamente emplean el mouse, pero en mis auditorías a menudo el foco desaparece porque el diseño no contempló ese estado o se puede quedar atrapado en un modal porque no se definió cómo cerrarlo con el teclado. Entonces, como diseñadores, ¿qué debemos hacer? Documentar el flujo de tabulación en los prototipos. No dejes que esa lógica se quede al azar, que no intente adivinar el desarrollador cómo va a funcionar o cómo tenías pensado que funcionara ese modal y diseñen el estado del foco con la misma importancia que el hover. Entonces, vamos a ver en la web cómo afecta este punto a los usuarios. Estamos. Compartir web. Listo. Entonces, ¿qué ocurre en la navegación con teclado? Los usuarios, que en este caso, digamos, ya no es un usuario que utiliza el lector de pantalla, sino que prefiere la navegación con teclado. Así como nosotros, damos con el mouse clic en los elementos y se detona alguna acción, en este caso se desplegó mi, submenú o hasta acá abajo yo le di a términos y se me abrió un modal. Si se dan cuenta, de manera visual se desenfoca el resto del contenido porque como diseñadores queremos que nuestro usuario enfoque su vista y total atención solo en este contenido. Entonces, con esa misma lógica yo debo de contemplar el diseño de la navegación con teclado. Es decir, de la misma manera en la que funcionan las cosas con el mouse, de la misma manera deben de funcionar con el teclado. Si yo con el mouse le di clic en términos, yo esperaría que al darle clic con enter, perdón, se detone la modal y para el lector de pantalla y poder navegar el contenido y llegar a los botones para cerrar esa modal, para darle clic en entendido, pues mi foco debe de quedar atrapado en esa ventana de diálogo. Entonces, si navego, yo esperaría que justamente mi foco entrara a esos elementos. Si se dan cuenta, hubo un momento en el que se perdió. Sigo navegando. Y si alcanzan a percibir en el fondo, mi foco sigue en elementos de atrás que yo no alcanzo a percibir por esta difuminación. Entonces, en la navegación con teclado también yo esperaría que se demostrara que este foco solamente debe de quedar atrapado en este elemento. Si se dan cuenta, pues con tabulador puedo yo percibir de manera visual en dónde estoy, en qué elemento me encuentro y para detonarlo, para activarlo. Entonces, en el diseño se debe de contemplar de la misma forma. Aquí tenemos, por ejemplo, les comentaba que el orden de lectura es diferente al orden del foco. Y eso se demuestra justamente en la capa de accesibilidad. Vámonos a la de el foco y se implementa
justamente el orden de tabulación, como yo quiero que el usuario vaya accediendo a qué elementos. Solamente simplemente los elementos que van a detonar alguna acción con el mouse. No se implementa en elementos que no vayan a hacer ninguna detonación con el mouse. El orden de el foco solamente aplica para elementos que van a hacer detonación con el mouse. Y como lo hicimos con las otras capas de accesibilidad, se selecciona el elemento en el plugin y se selecciona el elemento en el que queremos que se aplique. Entonces, así es como se va a documentar justamente el orden de tabulación para los elementos y contemplar justamente el diseño del foco. Por ejemplo, aquí tenemos el producto. Si mi diseño dice que solamente este va a ser el enlace, pero que en el diseño queremos que el foco se aplique para todo el contenedor. Ahí ya le dicen al usuario que no solamente mi foco se debe mostrar en este elemento, sino que en cualquier parte de que el usuario vaya a poner el mouse, se ilumine el elemento. Y también cuando esté navegando con el teclado, si el foco entra al enlace, que se ilumine todo el elemento. Entonces, así es como se documenta el orden de el foco y el diseño del foco. Pueden emplear diversas técnicas. En este caso yo creé un rectángulo. Ustedes pueden utilizar para el diseño otra técnica sin ningún problema. Simplemente con que se comprenda cuál es la intención de ese elemento ya es suficiente. Dejar de compartir. Otro punto, compartir. Ahí estamos. Componentes distinguibles, el color contra el contraste. A veces nos emocionamos y como dijo Netza, nos da por utilizar grises tenues, tonos plata sobre fondos blancos y al final esos elementos ya no se distinguen. Entonces hay que tener cuidado con el nivel de contraste para que los usuarios puedan comprender el propósito de cada elemento. No usen el color solamente para transmitir información. Si no se puede distinguir o anunciar, no existe. Ejemplo, cuando queremos diseñar este, cómo se van a mostrar los errores en un formulario. Muchas veces, lo único que hacemos es utilizar un marco color rojo para indicarle al usuario qué elementos, de el formulario tienen error, pero no le decimos exactamente de qué trata ese error. ¿Qué problema hay en esa situación? Pues justamente el lector de pantalla no va a saber que un campo se pintó de color rojo. Asegúrense de que los textos de los errores sean suficientemente descriptivos, que se muestren de una sola vez para que el usuario no tenga que estar dando vueltas para enviar y completar el procesamiento de un formulario. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a la página. Aquí estamos, compartir. Y nos vamos al formulario. Yo le doy confirmar reserva y si se dan cuenta nada más se me pintaron de rojo los campos. Entonces yo como usuario, apenas si me alcancé a percatar de que se iluminaron de rojo, ¿no? Hasta que ya tuve que poner mucha atención más porque tengo baja visión, estoy usando lentes. Hay usuarios que van a tener o viven con otra condición visual como daltonismo y no van a percibir justamente algunos tonos rojos. ¿Cuál es la solución para esto? En sus diseños deben de contemplar justamente los descriptivos para estos errores. Ahí está. Qué diferente el anuncio de dónde están los errores. Se puede utilizar el mismo borde rojo, pero tenemos textos descriptivos y en este caso un texto genérico que le dice al usuario justamente que debe de revisar el formulario. Y aquí ya vas a ver exactamente cuál es el problema con cada uno de los campos que intentó llenar. Entonces, eso es lo que ocurre con los elementos
que nada más utilizan el color para transmitir información. Siempre se debe de acompañar de alguna alternativa textual para transmitir lo que están intentando transmitir. Y pues por supuesto también estábamos hablando de los contrastes de los elementos con los que va a interactuar el usuario. Aquí, por ejemplo, no utilizar tonos grises muy claros donde se pierda el campo, donde yo como usuario de mouse, ahora estoy hablando de un usuario sin discapacidad, puede identificar claramente en dónde es el área de interacción para este elemento. Y lo mismo para los controles, por ejemplo, de un carrusel. Si aquí tenemos definidos y bien resaltados los controles para controlar justamente este carrusel, pues los usuarios que utilizan el mouse van a saber exactamente en dónde hacer el clic. Muchas veces se nos olvida esa parte y ¿qué es lo que ocurre? Esos bullets, nada más los inactivos, ¡pum! Colores platas y no se alcanza a percibir claramente en dónde yo tengo que dar clic. Entonces, eso es con respecto al tema de los colores. Compartir. Estamos. Entonces, terminamos con en resumen, el orden del código dicta la experiencia real. Los encabezados definen la jerarquía del contenido. El teclado es tan importante como el ratón. Si no se puede distinguir o anunciar, prácticamente no existe. Lo que ustedes tengan intención de transmitir con su diseño es lo que se debe de ver reflejado en los entregables hacia el desarrollador para que no adivine lo que ustedes tenían intención de darle al usuario, ¿no? Un buen diseño no es el que deslumbra en un mockup, es el que funciona sin importar quién lo usa. La accesibilidad es el punto de encuentro donde un usuario con discapacidad y un usuario sin discapacidad finalmente están en el mismo nivel. Entonces, la próxima vez que diseñes un formulario o una vista nueva, cierren los ojos y pregúntense, ¿esta interacción sobrevive sin mi ratón y sin mi vista? Wow, buenísimo. Eh, no, muchísimas gracias, Alma. Ahora sí que, o sea, estar viendo por un lado y por otro cómo se implementa y también tener estos ejemplos, creo que ayudan bastante, bastante a entender un poquito más. Y de hecho tenemos algunas preguntas. Igual, si tienen alguien dudas o más preguntas que quieran hacer, vayan levantando sus manos, por favor. Bueno, una de ellas preguntan, ¿qué pasa si el dev no tiene alguna licencia de Figma o simplemente no tiene como unos accesos que a veces pasa? Nosotros, ¿cómo le podemos pasar esta documentación para que pueda hacer estos ajustes? As- Así como tenían contemplada la entrega de Figma, pueden hacer inclusive la impresión o como en el formato en que más se adecue hacia los desarrolladores que no le implique ningún problema poder tener acceso a estos elementos. Aquí en este caso presentamos Figma porque es la herramienta que más utilizan para hacer esta documentación, pero se pueden utilizar distintas herramientas para transmitirle esa información a los desarrolladores. De hecho, cuando estuve trabajando antes en DGTIC, algunos diseñadores tenían que exportar sus diseños a PDFs para que los desarrolladores pudieran desarrollar justamente los productos que tenían pensados los diseñadores. Entonces, siempre van a poder encontrar herramientas, pueden utilizar Figma, exportarlo, etcétera,
para transmitir toda esta información hacia los desarrolladores. Ok, ¿y sabes de casualidad si en el modo dev también se ven estas notas? A ver, deja de compartir. Compartir. Tan, tan, tan. Página. Compartir. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ustedes le dicen al usuario, al desarrollador, perdón, en su entregable que un elemento debe de tener alguna alternativa textual? Aquí, de manera visual, no lo estamos percibiendo. La idea es justamente que al implementar una alternativa textual no afecte nuestro diseño. Entonces, en el tema de el desarrollo, vamos a detonar F12, perdón, aquí seleccionamos nuestro elemento. ¿Y qué va a hacer el desarrollador cuando ustedes le indican en su entregable que debe de implementar una alternativa textual? Dependiendo del etiquetado que utilice, va a proporcionar justamente esa característica donde se va a ver reflejada aquí en el código, pero ustedes en el entregable, en sus mockups, ya viene ahí que la alternativa textual tienen intención de que esto que transmita este elemento diga Instagram. Inclusive aquí más bien sería complementar Instagram, café nómada. Si lo dejamos así solito, ¿qué es lo que ocurre? El desarrollador le va a decir al usuario que este enlace va a Instagram en general, o sea, al home de Instagram. Si ya le pone el descriptivo adecuado Instagram de Café Nómada, ya se va a saber, ya es más comprensible cuál es la intención de yo como diseñador que le quiero transmitir a los usuarios. Entonces, esto es lo que ocurre en modo desarrollador. Aquí en nuestras páginas, en nuestro explorador, se detona con F12 y aparece este, este componente de modo desarrollador. Se puede seleccionar con esta herramienta y podemos ir viendo cuál es el código que corresponde a cada elemento que vayamos seleccionando en la página. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes diseñan un campo de esta forma y en desarrollo lo que hacen es emplear esta etiqueta. Esto es lo que lee el lector de pantalla. Si el desarrollador utilizó esta etiqueta input con tipo correo, el lector va a transmitirle al usuario que es un campo de tipo correo. Entonces, acorde a lo que ustedes tengan intención de transmitir a los usuarios, es lo que deben documentar para que el desarrollador lo copie al pie de la letra. Es, como les digo, el mapa que ustedes le están pasando al desarrollador. Ah, bueno, porque la pregunta, a ver, ahorita están haciendo la aclaración, va más, por ejemplo, en Figma, si en el modo de dev o sea, se puede ver como toda esta, o sea, así como nos lo platicas, como esa documentación, o ahorita nada más es como del lado de vista diseño. Solo de la vista de diseño. Ok, ok. A ver, ahí sí, no sé si con eso lo resolvemos, Monse. Yo vi que tienes aquí la pregunta. Mira, tenemos otra pregunta, que es, por ejemplo, hace rato hablabas como de los encabezados y para poder estar saltando entre ellos y cómo deberían de estar organizados. Preguntan que si en el hecho de que el CSS, como las etiquetas en materia de peso, no esté jerarquizada en consonancia a la etiqueta en el DOM, si ya no penaliza en el SEO. Dice, porque estaba viendo que ahora deben ser jerarquías visuales y de etiquetas sintonizadas. O sea, visualmente un H1 debe ser el de mayor peso visual y si no penaliza también en el SEO
y ahora en el AEO. No sé si sepas algo de esto. Ok, aquí tenemos otra herramienta que se llama, son los favelettes de Jim Thatcher y está categorizados por encabezados, tablas, etcétera. Entonces aquí se muestra justamente el etiquetado de qué abarca este encabezado. Entonces, si estamos preocupados justamente por el peso del estilo, se puede incluir sin ningún problema el complementario para que abarque tanto el verdadero descriptivo de lo que sería el encabezado, más el texto que tiene el estilo suficiente para dar ese peso, visual, esa tipografía que se está empleando, que sea congruente con el nivel de encabezado que se esté empleando. Y justamente el etiquetado de los encabezados va a ayudar al SEO, ¿no? Para dar, como ya lo vieron, pues tener el mapa para los usuarios y que se pueda acceder a cada una de las secciones. Ok, entonces nada más con o sea, colocándolo, Ajá, no necesariamente con que esté visualmente como en jerarquía, por ejemplo, el que de nacimos, necesariamente ese tamaño tendría que ser el H2. exactamente. Se puede mantener el estilo y seguir abarcando el nivel de encabezado en la etiqueta. Y si hace congruencia justamente el que esté este texto y este texto. Ok, ok, ok. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Por ejemplo, bueno, este es más mía. Ahí si alguien quiere también preguntar, adelante, ¿eh? Por ejemplo, hace rato que estabas colocando en el Figma cómo debería de ir el enfoque de la navegación en la pantalla. Mi duda es si con ese enfoque en la navegación también se tiene que ir agregando cómo es que se leería cada sección. Justamente porque por un lado está la navegación por teclado, pero por el otro el lector de la pantalla. Entonces, tiene que estar en el mismo lugar o como en la misma sección aquí en el Figma o se documenta aparte. Eh, Cuando estamos utilizando el plugin, voy a activarlo. Login aquí, home. Nada más que cargue. El, el orden de lectura se va a definir justamente con las flechitas. Este orden de lectura es como nosotros queremos que estén en el código los elementos, todos los elementos, incluyendo los que tienen interacción con el mouse y los que son, por ejemplo, solo texto. Eso es lo que abarca el orden de lectura. ¿Qué elemento quiero que se lea primero, cuál después, etcétera? Como lo vimos aquí en el texto de el producto. Aquí. El orden de tabulación, perdón, aquí está. El orden de tabulación, que es el orden del teclado, el orden del foco, hace referencia a cuando el usuario está empleando la tecla de tabulador. Puede definirlo con este elemento que es la tecla de tabulador. Lo toman. Y aquí se va asignando automáticamente el número, el orden en el que va a ir navegando el usuario con tabulador. Hay veces en los que un componente no se va a interactuar solamente con el tabulador. Hay menús, por ejemplo, desplegables, en este caso como aquí. Si se dan cuenta, yo con el accesible. Ahí estamos. Listo, ahí. Le doy Enter y se despliega. Le sigo dando tabulador y sigue navegando los elementos de ese componente que apareció.
Pero si yo le doy tabulador, ¿qué ocurra? Se me va a saltar a este de reserva, porque la navegación, en cuanto el foco entra a este componente, ya no continúa con tabulador, sino con las flechitas. ¿Por qué es esto? Si yo le doy tabulador y son un montón de opciones, puedo salirme rápidamente de ese componente simplemente con tabulador sin que yo tenga que pasar por todas las opciones. Entonces, en el orden del teclado, se pueden tomar también en cuenta esa navegación con las flechitas. Entonces, aquí ya se le está indicando al desarrollador cuándo se necesita que la interacción sea con tabulador y cuando se necesita que sea con el teclado. ¿Cómo lo van a poder ustedes averiguar cuando son componentes complejos? Ah, control T, patterns. Tenemos la página de la Guayaria que está relacionado con la W3C y el WCAG. Y aquí tenemos el ejemplo de aquí un menú, una barra de menú. Y con cada componente complejo nos va a dar las indicaciones de cómo debe de ser la navegación con teclado, en la barra de menú principal, cómo debe de ser la navegación en el desplegable y como les comentaba, hay navegación con las flechas. Entonces, ustedes pueden consultar esta página para los distintos tipos de componentes complejos y se muestran justamente los demos para que ustedes experimenten esa navegación con teclado. Si se dan cuenta, se me saltó desde el home hasta el link. ¿Por qué? Porque la navegación en ese menú es con flechitas. ¿Vale? Entonces, aquí vienen los demos, viene cómo va a ser la navegación con teclado y todo está relacionado justamente a el estándar de accesibilidad, y también al desarrollador se le indica cómo debe de programar ese componente, qué atributos debe de incluir, por qué, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa es la navegación con teclado y cómo se le puedan indicar a los desarrolladores, porque a veces los desarrolladores tampoco tienen el conocimiento de accesibilidad y si un diseñador ya se la pasa, ya no van a tener que estar batallando en la implementación de accesibilidad como un parche en lugar de que se tome en cuenta desde el inicio. Uy, ok. No, pues está buenísimo. Ahorita que, Claro. sé que ya estoy viendo todo esto, cómo irlo documentando y también como esa parte de ir pensando, también como no solamente visualmente, sino cómo se va a ir estructurando desde la navegación y también de cómo se escucha, ir pensando el diseño, ¿no? Y el cómo se está expresando también cada sección. Justamente. Eh, sí, pues si nadie tiene más preguntas, si ya no hay comentarios. Primero que nada, muchas gracias, Alma, por esta charla. Muchas gracias también a todos los asistentes. La verdad es que eh, nos da mucho gusto que estén aquí el día de hoy, que hayan estado eh, pues atentos aquí a la charla y también ahí les vamos a mandar ahí una encuestita para ver qué les pareció o qué otras cosas quieren eh, conocer. Y también si ven o hay algún otro tema que quieran que traigamos, pues que nos los hagan saber ahí en la comunidad. Y listo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos su asistencia. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Muchas gracias. Qué bonita noche. Gracias también a ustedes. Que les vaya muy bien. Diviértanse. Se cuidan. Bye bye.